Y precisamente ante la crisis, Transmilenio comenzó la apertura de nuevos vagones de las estaciones ubicadas sobre la autopista sur en la troncal Soacha, eso con el fin de agilizar el ingreso de usuarios. Víctor, ¿qué pasa con las rutas y las frecuencias de estos buses? Tanto las frecuencias como las rutas, según Transmilenio, tienen que ver con esta imagen: la ampliación de las estaciones y la puesta en funcionamiento de la estación intermedia San Mateo. Asimismo, se habilitaron los 3 vagones de la estación Terreros y los 2 ingresos de este punto, de la estación San Mateo sobre la autopista sur. Con esto, el sistema aseguró que ya comenzó a mejorar tanto las frecuencias como los desplazamientos de los 97.000 usuarios que al día utilizan Transmilenio. Para contrarrestar las dificultades de ingreso a las estaciones del sistema en Soacha, Transmilenio comenzó la ampliación de las estructuras y la apertura de nuevos accesos, como ocurrió en la estación Terreros, donde ya están en servicio los 3 vagones construidos. Hemos visto que hemos podido aumentar la oferta de buses en la troncal de Soacha. Se suma a ello la apertura de la estación intermedia San Mateo, donde se redujeron las filas de usuarios y se construyeron 650 cicloparqueaderos. Además, se habilitó un servicio circular hasta el Portal Sur. Es una ruta que opera con buses de 80 pasajeros azules que conecta únicamente la estación de integración San Mateo con el Portal Sur directo. No hace paradas, hace un viaje en alrededor de 18 minutos, llevando hasta 2.600 pasajeros hora. Durante las horas pico de la mañana se tienen 105 buses en operación por hora. En los espacios de menor demanda denominados horas valle hay 45 vehículos articulados y biarticulados. En las horas pico de la noche el servicio lo brindan 65 buses cada hora. Hemos reducido los tiempos de espera para ingresar a las estaciones en casi la mitad, en algunos casos críticos de 12 minutos a 6 minutos, y hemos podido aumentar la cobertura de buses hora, saltando de alrededor de 70 a alrededor de 110 buses hora sirviendo esta troncal. Contrario a los nuevos servicios, aún no se van a implementar rutas alimentadoras del sistema que puedan trasladar a los usuarios desde los barrios más lejanos hasta las estaciones sobre la autopista sur. Lo que nos ha dicho Transmilenio es que generar un sistema de alimentación lo que haría es colapsar más las estaciones apretadas que hoy existen. Significa alimentar o estimular la demanda de un sistema en fase 1 que no puede atender más usuarios. Las 4 estaciones de la troncal Soacha más la estación Bosa movilizan 97.062 usuarios por día, 53.000 en San Mateo, 24.000 en Terreros, 13.000 validaciones se hacen en León 13, 3.000 en Despensa y 3.000 más en Bosa. Mientras ese es el panorama diario, la administración municipal reveló las primeras estrategias que implementará a mediano y largo plazo en los barrios más congestionados para facilitar el desplazamiento de los soachunos hacia Bogotá. Víctor, ¿en qué consisten esas mejoras? Y hablemos un poco de los taxis. ¿Qué va a pasar con los taxis? Jonathan, según el secretario de Movilidad de Soacha, la primera solución tiene que ver con esto: el transporte público, pues aseguró que Soacha debe ser la zona 14 del sistema integrado de transporte público que en estos momentos opera en Bogotá. La segunda solución es para los taxis. Se crearán zonas amarillas con el fin de facilitar el desplazamiento de los usuarios y convocar a los taxistas a que vuelvan al municipio y no solo trabajen en la capital de la República. Sobre la autopista sur transitan en promedio 2.200 buses hacia la capital de la República, vehículos que la administración municipal pretende vincular al sistema integrado de transporte público de Bogotá, creando una zona de operación adicional a las 13 existentes. Que mueve un promedio de 50 a 60 mil pasajeros día, razón por la cual hay que buscar la forma de mejorarles el servicio. A futuro, cuando Bogotá se cree la zona 14, poder integrar nuestros transportadores intermunicipales al servicio del ESITP del distrito. Sin salir a otras zonas, circulan 300 buses cuyas rutas se han visto afectadas por los nuevos proyectos urbanos que, según el secretario, no habían entregado las vías por donde se debe prestar el servicio público. Los constructores entregaron las vías a la oficina de planeación, ya tenemos un concepto de planeación que nos permitió cambiar los trazados de las rutas.
Una de las primeras soluciones adoptadas por la administración municipal es la implementación de 5 nuevas rutas de transporte hacia Ciudad Verde. Con esto, ¿qué buscamos? Primero, mejorar la calidad del servicio a nuestros usuarios del transporte en el barrio Ciudad Verde. Es un barrio que tiene aproximadamente 130.000, 140.000 habitantes. Por otro lado, están las alternativas para mejorar el servicio de taxis. En Soacha hay 316 matriculados, pero muchos de ellos no operan en el municipio. Normalmente se van por la mañana y llegan hasta por la noche porque se van a trabajar a Bogotá. Por ello, se busca mejorar las garantías de trabajo con zonas exclusivas para el gremio con el fin de incentivar su retorno. Próximamente aquí en el municipio van a empezar unas zonas de estacionamiento regulado. Dentro de esos espacios ellos van a tener unas zonas amarillas. Soluciones a mediano plazo que la Secretaría pretende implementar para contrarrestar la ilegalidad y descongestionar paraderos y estaciones. Proyectos y proyectos. El Gobierno Nacional y el Departamento tienen 2 ambiciosos proyectos para desarrollar en Soacha a largo plazo para ampliar la troncal de Transmilenio y utilizar el tren. Víctor, ¿en qué consisten estas soluciones que se plantean? Jonathan, con la imagen de los usuarios a esta hora en la estación San Mateo de Transmilenio, estamos hablando de 2 grandes proyectos. El primero de ellos, la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio, ampliar la troncal 4 kilómetros hasta los límites con Cibaté. El segundo gran proyecto, y que sería a largo plazo, es habilitar la línea férrea del sur para poder transportar a los habitantes del municipio hasta la estación de La Sabana en Bogotá. En infraestructura, los gobiernos nacional y departamental definieron las fases 2 y 3 de Transmilenio como los proyectos más ambiciosos de Soacha para mejorar la movilidad hasta los límites con Cibaté. Son 4 kilómetros en los que se van a movilizar 400.000 personas cada día. El proyecto contempla la construcción de las estaciones Carrera Séptima Soacha, San Humberto, Estación Intermedia de Integración, Ducales y Compartir, además del patio portal El Vínculo. Para que antes de 6 meses tengamos COMPES y tengamos claramente determinada la ruta de contratación. El gobierno nacional se comprometió con 70% del total del proyecto a través de la extensión de una garantía del Ministerio de Hacienda con vigencias futuras a 10 años. En este momento se está tramitando a través de la ANI y del DNP, gestionando los recursos para vigencias futuras y poder garantizar la construcción de las troncales que nos hacen falta. En el proyecto COMPES que estamos elaborando, vamos a proponer invertir 630.000 millones de pesos y la Nación va a cofinanciar cerca de 430.000 millones de pesos. Las obras arrancarían justo en este punto, en San Mateo. El proyecto ya se encuentra estructurado a nivel de detalle. Estudios que costaron 4.000 millones de pesos. Tendrá 5 estaciones. Incluye 8 kilómetros de ciclorrutas, un parque lineal de 12.000 metros cuadrados y la recuperación de 120.000 metros cuadrados de espacio público. Se solucionaría la falta de alimentadores que tiene el municipio y cuyo servicio reclaman los 97.000 usuarios diarios del sistema. Nosotros hemos venido planteando algunos esquemas alternativos para poder implementar, pero definitivamente con la implementación de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio, tendremos la necesidad no solamente de construir ese corredor principal, sino de dejar habilitado todo el sistema de alimentación de Soacha, tanto para la fase 2 y 3 como la fase 1. A largo plazo se tendría una segunda alternativa a la crisis de movilidad. Se planea poner en funcionamiento la antigua línea férrea paralela a la autopista sur y que llega a la estación de La Sabana en Bogotá. Interconectándonos por la vía férrea Ferrocarril del Sur y utilizando algunas vías urbanas de Soacha para poder atender la demanda del corredor nororiental de Soacha. Proyectos a mediano y largo plazo con los cuales los gobiernos nacional y departamental pretenden brindar una salida a las congestiones, falta de infraestructura, escasez de buses e ilegalidad que tienen en jaque a los habitantes de Soacha. Proyectos y proyectos, renders, en fin, para analizar este tema
Nos acompaña en estudio Rafael Alberto González, el director de Tránsito y Transporte del municipio de Soacha. Muy buenas noches. Señor director, bienvenido a City Noticias. Muchas gracias. Y entre tanto, los usuarios, ¿cuándo comienzan a ver algunas mejoras? Porque si hay usuarios sufridos en el transporte de este país, son los usuarios de Soacha. Es cierto, lo que nosotros analizamos desde el municipio, desde el territorio, es que Transmilenio, con la capacidad que tiene hoy, en promedio de transportar 80.000 pasajeros día, debemos rápidamente implementar la fase 2 y fase 3 para poder generar mayor capacidad de llegar a los 200.000 pasajeros día y además alimentarlos, que es la gran clave de un sistema troncoalimentado. Entonces, básicamente, tenemos que apuntarle a esas mejoras, buscar que las rutas de transporte intermunicipal, porque hay que recordar que hay dos operaciones en el municipio de Soacha, una operación que va de Bogotá a Soacha, Soacha a Bogotá, y una operación interna. Esa operación entre Bogotá y Soacha mueve 120.000 usuarios día, y es la que debemos reforzar de la mano del Ministerio de Transporte, la Gobernación, Bogotá y el municipio de Soacha. Y entre tanto, mientras eso sucede, porque eso es un proceso, es largo, pero además de eso va a tener inconvenientes en el quehacer cotidiano. ¿Qué va a pasar con los usuarios en el corto plazo para mejorar un poco su movilidad? Lo que se está haciendo es reevaluando varios corredores dentro del municipio, para que esas rutas que menciono, que son las que van de Soacha a Bogotá, Bogotá a Soacha, puedan tener mayor cobertura dentro del municipio. ¿Se están reevaluando? Se están reevaluando y ya se están aplicando. ¿Cuáles se han aplicado? Las de Ciudad Verde, por ejemplo. Antes Ciudad Verde contaba con un solo recorrido para salir hacia Bogotá, hoy cuenta con dos, básicamente. Y adicionalmente, recordando que el ente gestor del sistema masivo en el municipio es Transmilenio, reforzando sus frecuencias como ya en las notas anteriores se han visto. Señor director, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, porque para nosotros lo que sucede en Soacha con el transporte es vital. Muchas gracias.